con el auspicio del Grupo Digamma. Bienvenidos a Perú Construye. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Bien, Jorge, gracias. Bien, esta semana tenemos una entrevista, dos entrevistas bastante importantes. Primero con el doctor César Candela Jara para hablar de la ley de contrataciones con el Estado para participar en los procesos de reconstrucción. Importantísimo el tema. Importante. Y también con Daniel Granda Pastor, experto en Derecho Municipal, para hablar sobre el nuevo reglamento de inspecciones técnicas en seguridad de edificaciones. El tema de las contrataciones para el proceso de reconstrucción, yo creo que es un tema vital hoy en día. Realmente hay una gran frustración, y me incluyo en ella. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo de Pisco primero? No fuimos capaces de hacer ninguna reconstrucción. Y ahora viene esa reconstrucción, viene Pablo de la Flor, un ejecutivo de primera, pero lamentablemente renunció. Y nos hemos quedado nuevamente entre la burocracia y la corrupción y no sabemos qué está pasando, pero no hay reconstrucción. Bueno, Edgar Quispe, que reemplaza a Pablo, esperemos que pueda cumplir las expectativas. Obviamente lo que vamos a tocar es la adjudicación simplificada en el tema de contratación para la reconstrucción. Es un tema vital, pero hay que publicitarlo, hay que conocer. Tenemos la base de datos de los proyectos que se van a licitar. ¿Cómo hacen los constructores para ir y decir, yo quiero presentarme en este tipo de procedimientos? Y el otro, muy interesante, el tema de defensa civil, un nuevo cambio en la legislación para que exista el silencio administrativo positivo y buscar que los plazos se acorten en las licencias. Y también un llamado hacia los políticos, al Congreso, ¿no? Sacar leyes que impulsen realmente de una vez por todas este tema de la reconstrucción. A veces es más fácil para los políticos hablar de temas, digamos, menos técnicos y tener tribuna, ¿no? Que hablar de los temas importantes. Estamos hablando de un tema muy importante, debería estar en debate en el Congreso todo el tiempo el tema de cómo hacemos para que la reconstrucción salga adelante, en vez de estar hablando sobre temas que desestabilizan al país, ¿no? Estamos entrando al segundo año después del desastre natural y esperemos que este año se gasten realmente los 8.000 millones de soles que se pretenden gastar o invertir en lo que es la reconstrucción, y para ello tiene que haber, como dice Jorge, una vocación de parte de todos los peruanos, congresistas, ministros, ciudadanos de a pie, en unir nuestros esfuerzos y comenzar a mostrar las obras de una vez por todas. Si no va a pasar como dijiste, el tema de Pisco ha sido una vergüenza nacional. 2006 a la fecha sigue Pisco destruido. Tenemos que trabajar ese tema. Y hay un tema también, ¿no? Los ministros, los alcaldes están en el lugar que están porque tienen que firmar y tienen que tomar decisiones. Si tienen miedo de tomar decisiones porque los pueden enjuiciar, lamentablemente tienen que dedicarse a hacer otra cosa. Están sentados en el lugar que están para firmar y dar acción a lo que necesita el Perú. Si no, simplemente tienen que cambiar, renunciar. No es un tema de valentías, es un tema de fuerza y convicción en lo que se hace, que se hace lo correcto y sobre todo por un futuro mejor. Bien, vamos con la entrevista tras la pausa. El Grupo Digamma llevará a cabo todos los años el Encuentro Internacional de Proveedores para la Construcción, Desarrollo de Infraestructura, Desarrollo Inmobiliario, Arquitectura e Ingeniería, ExoArcon, cuya próxima edición se realizará del 4 al 7 de julio del 2018. ExpoArcon, que será presidido por Carlos Paredes, exministro de Transportes y Comunicaciones, será una excelente oportunidad para que las firmas proveedoras y empresas de construcción e infraestructura afiancen sus relaciones comerciales. En su nueva edición se realizarán Expo Maquinarias, la Feria de la Construcción para Proveedores, el Club del Constructor, así como la Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, CONFECON, que será presidido para el 2018 por el exministro de Vivienda y Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse. En esta oportunidad, la CONFECON contará con un espacio de 7 foros como el de Políticas Públicas para la Infraestructura, Vivienda y Construcción, Proyectos Inmobiliarios, Infraestructura y Reconstrucción Nacional, entre otros, que reunirán a ejecutivos de las constructoras, estudios de arquitectura y compañías proveedoras de bienes y servicios para fomentar el debate e intercambio de información que permitan un análisis de los nuevos proyectos de construcción y el desarrollo de la infraestructura en el Perú.
Si eres o quieres ser proveedor del sector construcción e infraestructura, participa del evento comercial más completo de la construcción, Expo Arcon 2018, del 4 al 7 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey. Más información en www.expoarcon.com. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con el doctor César Candela Jara para hablar del tema de ley de contrataciones con el Estado para participar en los procesos de reconstrucción. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. muy buenos días. Gracias por la invitación. Cuéntanos un poco sobre esta ley de contrataciones. A ver, en principio la ley está vigente desde febrero del 2016. Es la nueva ley 3225. A diferencia de la ley que estuvo vigente en forma precedente... Perdón, César, que te interrumpa. Sí. Lo que quería era que al principio, para que nuestros televidentes puedan entender, que nos expliques la ley Sí. y luego la... Ok. Bueno, en principio la ley señala claramente cuáles son los procedimientos a seguir para poder ejecutar el presupuesto, ya sea para la adquisición de bienes, servicios o ejecución de obras. Correcto. Existen vigentes 7 procedimientos, más allá de los clásicos que son conocidos como la licitación pública y el concurso público, se ha implementado una nueva figura que es la adjudicación simplificada. Es justamente este nuevo tipo de procedimiento el que será utilizado y puede ser utilizado ya por las entidades para convocar sus procesos, todos aquellos que estén sujetos al presupuesto que se aplicará a la reconstrucción. Según información que que hemos recibido recientemente, el presupuesto para este año está bordeando los 8.000 millones de soles, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que sucede justamente con el ejemplo que se ha tenido para los panamericanos? Se trajo un modelo inglés, un tercero, y se ha evitado de alguna forma las impugnaciones que muchas veces generan una serie de distorsiones en el tiempo de la ejecución del proyecto y termina paralizándose. Con la adjudicación simplificada, ¿tiene el mismo efecto? O sea, ¿hay alguna forma de cortar esa penalidad? No, muchos se confunden con el universo de contrataciones que se aplican para los panamericanos. Normalmente eso se hace vía convenio del Estado, en este caso de repente a una entidad representativa del gobierno británico. No, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que digo es, ¿por qué no utilizar un tema de emergencia, algún sistema más ágil que el sistema de contratación del Estado que se ha generado desde el 2016, estamos en 2018, y vemos que ese procedimiento de alguna forma no nos ha mostrado operaciones y procesos de contratación, y al contrario, ya en Piura hay problemas con ese tipo de contratos. Claro, lo que Con el pasa tema de reconstrucción. Claro, por pero ejemplo. lo que pasa es que el marco legal aplicable a los panamericanos no es el ámbito de la ley de contrataciones siempre. Así es. Y eso es lo que hay que tener y identificar en forma clara. ¿Podría ser temporal un marco especial para Sí. salir de estos 2 años? Por supuesto, es más, el marco aplicable para la ejecución del presupuesto dentro del marco de la ley de contrataciones, que es la adjudicación simplificada, es de vigencia temporal. Es decir, solamente se aplicará este tipo de procesos y este mecanismo para la reconstrucción. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Uno se tiende a confundir, ¿no? Generalmente. ¿Y el tema de las impugnaciones? ¿Acá se resuelve? Sí, la diferencia es que normalmente se han estado utilizando las licitaciones públicas para obras, ¿no? De Así acuerdo es. a la cuantía. Así es. Pero, ¿cuál es la diferencia con la adjudicación simplificada? Primero que las observaciones ya no son elevadas al OCE, que es el organismo supervisor de compra del Estado. Entonces, hay una reducción de plazos, ¿no? Y obviamente eso permite una agilidad en la ejecución del procedimiento. Lo que no quiere decir igual que la buena procede en acto público y que tampoco no sea sujeto de impugnación. Igual el proceso puede ser sujeto de impugnación, ¿no? Y paraliza el procedimiento. Por supuesto, porque la ley de por sí... Lo que pasa es que la última instancia para poder resolver una diferencia entre el privado y la entidad pública es justamente el recurso de apelación. Entonces la apelación tiene efecto suspensivo. Pero ojo... ¿Se ha cortado los plazos, por lo menos? No, los plazos no se han cortado, pero hay que tener en cuenta que la ley establece una restricción, establece una garantía obligatoria al postor que quiere impugnar. Es decir, el riesgo del postor que decide impugnar una banda pro es perder la garantía. Claro. Entonces, al mayor el contrato, el volumen del contrato, obviamente mayor es la garantía. Y hay que estar muy seguros porque si pierdes la apelación en el tribunal, pierdes la garantía también, ¿no? Es como en el OCE se manejaba una garantía, una fianza que había que poner, si no te la ejecutaban. Es exactamente la misma. Okay. Exactamente la misma. ¿Tú crees que existe otro mecanismo o este mecanismo
te parece que es el que va a darnos los resultados a corto plazo? A ver, ¿O podría haberse mejorado? No, a ver, de hecho, la ley que crea la Autoridad de la Reconstrucción faculta a la misma entidad a encontrar los mecanismos y a sugerir los mecanismos que permitan la agilización de este procedimiento de la ejecución del mismo proceso de selección. Entonces, de hecho, que la experiencia que se vierte este año va a servir para que la misma autoridad sugiera cualquier cambio de ley. Error que cometió el señor, involuntariamente el señor Pablo de la Flor, al señalar de que la ley ya tenía, digamos, procedimientos que generaban algún tipo de burocracia. Bueno, para empezar, recordemos que se ejecuta el presupuesto público, o sea, es imposible hacer un proceso tan directo como tal vez se hace en el sector privado, porque lo que se maneja son fondos públicos y hay que garantizar la transparencia. Yo creo, en mi opinión personal, yo creo que es bueno el procedimiento. En realidad lo que se ha hecho es jalar ese procedimiento para la estricta aplicación de la ejecución de la reconstrucción. ¿Y no hubiese sido mejor generar un sistema como las unidades ejecutoras que tienen una transferencia de recursos y tienen un procedimiento súper ágil para poder contratar? Claro, lo que pasa, a ver, lo que pasa es que Hablo del modelo, ¿no? No, a ver, hay que tener en claro una situación. Cada entidad involucrada en la reconstrucción, que son 5 sectores, más allá de los gobiernos regionales y locales, tiene un presupuesto asignado por año. Así es. De por sí, o sea, siempre lo va a tener. Pero adicionalmente se le están cocinando el presupuesto para las obras que se van a ejecutar dentro del ámbito de la reconstrucción. Así es. O sea, el volumen de trabajo se ha incrementado. Y recordemos que la autoridad lo que hace es coordinar y supervisar y impulsar los procesos. No ejecuta presupuesto. Entonces para la regresamos reconstrucción. a la burocracia normal de los ministerios de los sectores. Así es. Entonces, la autoridad tiene el deber, y es más, yo tengo entendido que en su estructura tiene unas gerencias que básicamente lo están obligadas a coordinar y hacer seguimiento continuo a estos procesos. Pero mi pregunta ahí es la siguiente. ¿Los sectores han hecho la implementación suficiente o han adicionado los equipos técnicos suficientes para que la ejecución de ese presupuesto complementario, que es muy grande, se ejecute más rápido? Sabemos que no. Parece que no. Lo que es. pasa es que además se está sumando mucho el temor de los funcionarios a llevar a cabo la ejecución por los escándalos que lamentablemente afectan o no la ejecución de los Y el presupuestos. tema de los gobiernos regionales que tampoco muchas veces tienen las capacidades para poder implementar este tipo de procesos. Exacto. Yo he sugerido, me he permitido dar una opinión y sugerido la intervención más activa del OCE. Por ejemplo, la Autoridad de la Reconstrucción tiene su oficina y su sede principal acá, y sé que ha creado una gerencia en el norte, pero recordemos que hay más de un departamento y una región en el norte afectada. Basta una gerencia. No, oficinas descentralizadas. Entonces, ¿por qué no usar, por ejemplo, las oficinas desconcentradas del OCE? Estamos hablando de un universo de 17 a 20 oficinas desconcentradas. Seguro que en el norte habrán aproximadamente 7, 8, no tengo el número exacto. Pero estas, por ejemplo, pueden ser utilizadas en convenio con la autoridad para capacitar a los privados y para fomentar la confianza y el conocimiento en los funcionarios públicos. Porque generalmente el funcionario, ¿qué le teme? A lo que no conoce, ¿no? Como tan simple ingresar a una habitación oscura, no conoces si tienes miedo. Igual. Entonces, si no tienes un conocimiento, obviamente no ejecutas. Y más allá, si vas a estar sujeto en forma constante a control de la misma Contraloría General de la República. Porque la ley que crea la autoridad también faculta a la Contraloría a hacer una ejecución en paralelo. De alguna forma, la autoridad de la reconstrucción va con las manos un poco cruzados de mano. Más allá de impulsar, de articular, no ejecuta, se derivan a los sectores no están preparados y por eso tenemos demora. Al margen de que Pablo o Edgar son personas y profesionales adecuados de primer nivel, yo por eso planteaba, ¿por qué no crear el modelo de unidades ejecutoras que era mucho más ágil? Eso se ha mostrado a nivel de compras públicas, etc. Los núcleos ejecutores. Los núcleos ejecutores. Claro, los núcleos ejecutores se utilizaron en un régimen básico. Hasta ahora se están ejecutando, pero digamos que es una modalidad que no se ha tomado en cuenta, ¿no? Por eso digo, hubiese sido ideal para buscar la rapidez en la ejecución. Claro, lo que pasa es que, como ustedes comprenderán, cada alcalde y cada presidente de gobierno regional quiere esos réditos políticos para poder decir, yo hice esta carretera, yo intervine en la construcción de este puente, de este hospital y de este colegio. Entonces, obviamente, ahí la habilidad política que tenga el director ejecutivo de la Autoridad de la Reconstrucción es muy importante, ¿no? Recordemos además que el director despacha con los ministros, que son miembros del directorio, que son 5 ministros, incluyendo a la presidenta del Consejo de Ministros todos los días miércoles, ¿no? Bien, muchas gracias por estar con nosotros, César. Encantado, al contrario. César es presidente del Centro de Estudios de Contrataciones del Estado de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Así es. Gracias y por favor visítanos en otra oportunidad para poder ir viendo cómo van avanzando los avances, esos temas. Muy ¿Okay? bien.
Muchas gracias. Gracias. Bien, estuvimos con César Candela. Pausa y regresamos. Con 13 años de experiencia, el Grupo Digama desarrolla herramientas de negocios e información con sus diversos productos para los sectores de minería y de construcción. Rumbo Minero, revista líder en el mercado minero. Perú Construye, revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Expomina Perú, la feria minera internacional más grande de Lima. Expo Arcón, el evento comercial más completo de la construcción. Minpro, el gran encuentro minero de gestión de compras y abastecimiento para el sector minero peruano. Programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV. Webs y boletines de noticias de Rumbo Minero y Perú Construye. Grupo Digama, su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales. Bien, nos encontramos con Daniel Granda Pastor, experto en Derecho Municipal, para hablar justamente del nuevo reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Bienvenido. Atento a sus preguntas. Gracias por venir. Daniel, cuéntanos un poco sobre este nuevo reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. Bueno, este reglamento reemplaza al anterior que está desde el año 2014 y establecía en principio un tema de inspecciones técnicas en defensa civil. El actual reglamento regula inspecciones técnicas en seguridad en edificaciones, cambiando el concepto de defensa civil por seguridad en edificaciones. Este nuevo reglamento ha incorporado algunas figuras que permiten y facilitan al administrado la obtención del certificado frente a posibles demoras por parte de la administración. ¿Cuál era la problemática antes? La problemática era que la administración no se daba abasto para tramitar las inspecciones técnicas. Pocos funcionarios. Pocos funcionarios, exactamente. Pocos funcionarios, pocos inspectores, demora en la tramitación, demora en la obtención y por ende había muchas situaciones en las cuales los administrados tenían licencia de funcionamiento, tenían los permisos correspondientes sin contar con el certificado de inspección. Y también la duración y vigencia de un certificado, ¿no? Ahora se ha establecido que sean máximo 2 años. Bueno, el anterior reglamento y el actual mantienen la vigencia de los 2 años. Eso no ha variado. Varió en un periodo de tiempo en el cual nuestro presidente actual buscó fomentar una inversión, una mayor inversión en el desarrollo... Más largo plazo. Más a largo plazo, exactamente. Y planteó una duración indeterminada del certificado. Sin embargo... ¿Era conveniente o no? En una realidad como el Perú, No. desde mi punto de vista, no. No estamos acostumbrados a mantener nuestras condiciones de seguridad y eso se pudo comprobar en 2 eventos, dos situaciones que fueron las que motivaron el cambio y el regreso al tema de... ¿Cuáles fueron esas duración? Malvinas Claro. y un evento que ocurrió en Larcomar, en un cine. Sí. Esas situaciones originaron que efectivamente se retomara la política de 2 años para los certificados de defensa. Y dime, de inspección. cuando pasaban de determinado metraje, lo manejaba la distrital, y pasaban a un área mayor, lo manejaba, o el tipo de negocio, lo manejaba la provincial. ¿Eso en qué ha modificado? Porque había un tema, ¿por qué no tercerizar el servicio de repente con el colegio de ingenieros, etcétera, y buscar que eso sea más ágil? Porque el problema, como bien se señala, ahora la responsabilidad es de la inspección, hacerla en un determinado plazo, si no te genera un silencio administrativo positivo. Bueno, el silencio administrativo positivo se da en determinados supuestos para el tema de inspecciones, ya sea antes o después del otorgamiento del permiso de licencia de funcionamiento, pero para eventos deportivos o para inspecciones propiamente dichas se aplica el silencio negativo. Bien. Eso por una parte. El tema de tercerizar, bueno, el actual reglamento permite tercerizar las inspecciones de defensa. Para ello, las autoridades locales tendrían que suscribir un convenio con alguna empresa encargada de este tipo de inspecciones, pero para ello esta empresa debe contar con inspectores que estén debidamente acreditados ante el Ministerio de Vivienda, ante un registro que el Ministerio de Vivienda... ¿Existe ese registro actualmente? Actualmente sí. Existe. O sea, se podría implementar rápidamente. Sí. El asunto es realmente que la solución no es la tercerización, la solución es conseguir más inspectores. Actualmente, bueno, la cantidad de inspectores no es suficiente para abarcar el grado de demanda que existe en tema de inspecciones de seguridad.
Por ello, la aplicación del silencio administrativo positivo en el tema de inspecciones. Aplicación que puede ser revisada posteriormente por la propia administración. Puede, pero no necesariamente, Claro. no necesariamente se puede dar. Pero eso implica que no hay los inspectores suficientes porque no es atractivo el salario, porque de repente hay demasiadas exigencias. ¿Cuál es la naturaleza de la ausencia de tantos inspectores que se requieren? Bueno, definitivamente son muchos factores. El tema de la ausencia de incentivos para poder dedicarse a esa rama de ejercicio, el tema de un salario no Digno. acorde al grado de responsabilidad que acarrean cada uno de estos inspectores respecto de las funciones que realizan. Debemos recordar que un inspector es responsable por el documento que firma. Si yo firmo un documento que avala cierto grado de seguridad en un inmueble o un establecimiento y se demuestra posteriormente en una investigación que no es tal, yo soy responsable directo de haber emitido una opinión errada y por ende responsable. ¿Es más burocrático o menos burocrático este reglamento? Este reglamento es menos burocrático en la medida que te permite justamente el silencio. El administrado tiene la posibilidad de presentar su expediente y ser sometido a una inspección o no. Pasado un tiempo, si no se realiza la inspección, obtiene su certificado. Eso es un beneficio para el administrado que antes no obtenía. Por cuanto antes, como les mencioné, realizaba sus funciones sin tener la constancia o sin tener siquiera la inspección técnica correspondiente. Actualmente el silencio te permite contar con el documento y ya es responsabilidad de la administración realizar la inspección posterior o no. No, eso impulsa definitivamente. Exactamente, eso es un gran avance en este aspecto. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa y esperamos un poco que nos puedas visitar en otro momento para ver cómo va este tema y si está funcionando y si realmente es práctico, eficiente. Y gracias por venir a Perú Construye. Gracias a ustedes. Bien, Gracias. vamos a una pausa y regresamos. En el año del impulso minero, el Grupo Digama organiza Expomina Perú, la feria minera internacional más grande e importante del 2018. En esta edición presentará Confemin, la gran conferencia internacional de minería, principal plataforma empresarial minera del Perú. Expomina será del 12 al 14 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey. Amplíe su cartera de clientes y genere mayores ventas en Expomina 2018. www.expominaperú.com. Bien, hemos llegado al final del programa. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Jorge. Y bueno, las entrevistas muy buenas realmente, muy interesantes. Quería mencionarles que viene ya el gran evento Expo Arcon. Si eres proveedor o quieres ser proveedor del sector construcción, toma un stand en este gran evento que es del 4 al 7 de julio en el Jockey Club. Adelante, Alfredo, con la información. Gracias, Jorge. Si es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura, participe del evento comercial más completo de la construcción, Expo Arcon 2018, del 4 al 7 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey. En esta edición, Expo Arcon 2018 presentará Confecon, Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, Confecon, con sus 8 foros. Para más información, ingrese a www.expoarcon.com. Adelante, Carlos. Gracias, Alfredo. Si queremos invertir en promocionar a nuestra empresa, si queremos tener una excelente exposición, tenemos el mejor medio, la revista Perú Construye. Anuncia en Perú Construye. Así es. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Jorge. Tanto en nuestro programa Rumbo Minero como en su programa Perú Construye, a nombre del Grupo Digama, le damos las gracias y los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana aquí por Canal N. Con el auspicio del Grupo Digama.